Bueno, buenas tardes, profesor, compañeros y compañeras. Nosotros le vamos a presentar sobre la muerte y su imaginario en la historia de las religiones. Nosotros somos el equipo 6 y está conformado por Hernández Palma Carla, Ocampo Rodríguez Luis Eric, Reyes Porras Isis Odet y su servidora Torres Villaseñor Odet Aramí. Bueno, comenzaré con el capítulo 1, que es el hombre prehistórico y la muerte. En el periódico del Paleolítico Inferior, aquí habla sobre que África es la cuna del ser humano. De allí son los primeros hominoideos que datan de hace 23 millones de años, la mayoría de los cuales desaparecieron hace 7 millones de años. De allí también provienen los primeros homínidos hace ya 4.4 millones de años. De todos ellos destaca el Australopithecus africanus en Sudáfrica, que hace 2,5 millones de años se divide en dos, los parántropos y los homínidos Homo. Estos últimos desarrollaron su cerebro y comenzaron a fabricar instrumentos de piedra. Hace menos de 2 millones de años aparecen los Homo ergaster, diferentes de los dos anteriores, con un cerebro mayor y organizados de diversas maneras. Aquí la madre cuidaba más tiempo de las crías y los machos intervienen también en su cuidado y alimentación. Decisiva fue la incorporación en su alimentación de proteínas, animales y al organizarse socialmente de forma más compleja. Podría decirse que surge la inteligencia social. También inventaron una tecnología lítica relativamente compleja. Finalmente salieron de África y se distribuyeron por gran variedad de regiones de Euroasia. La evolución desde el Homo ergaster hasta el Homo sapiens no fue lineal, sino ramificada y compleja. Hasta hace relativamente poco tiempo, los yacimientos europeos correspondientes a este periodo eran muy escasos, hasta que en 1994, en la Sierra Burgalesa de Atapuerca, España, en la que se llevaba trabajando desde 1977, se descubrió en la Gran Dolina los restos de 6 homínidos pertenecientes a una nueva especie humana, denominada el Homo antecesor, cuya existencia se puede datar hace 800.000 años. Se trataría del hombre europeo más antiguo, antecesor del hombre de Neandertal y descendiente del africano Homo ergaster, cuya antigüedad oscila entre los 2 y el 1,5 millones de años. Por otro lado, esta especie evolucionó hacia el Homo sapiens, Homo heidelbergensis, una especie preneandertal de 300.000 años de antigüedad y que enterraban de forma consciente a sus muertos, probablemente los primeros homínidos que así actuaron, ya que una de 14 metros de profundidad, la cima de los huesos, se han encontrado restos de 33 esqueletos en lo que parece ser un ritual funerario. Después vamos hacia el periodo del Paleolítico Medio. En este periodo es donde por primera vez se encuentran evidencias claras de enterramientos intencionados, especialmente durante el Pleistoceno superior. Todos ellos en cuevas y abrigos. Se dan dos clases de enterramientos que fueron las inhumaciones en fosas excavadas y sepulturas bajo acumulación de bloques. La mayoría de yacimientos se concentran en el sudoeste de Francia. Los diversos hallazgos parecen demostrar que el hombre primitivo del último interglacial y del principio del último glacial hacían objeto de cuidados cariñosos y diversos a sus muertos. El hombre primitivo debió de creer en la supervivencia de los muertos. Finalmente, no debe olvidarse algunos detalles que pueden ayudar a entender a la humanidad, e incluso delicadeza, con la que algunas veces el hombre neandertal enterraba a sus muertos. En el mencionado yacimiento de la Ferracie, entre lo que parece un enterramiento familiar, se encontraron los restos de 2 fetos humanos, los cuales se les concedió los mismos gestos rituales que al resto de la familia. Ahora seguiría el periodo del Paleolítico Superior. Aquí las excavaciones ponen de manifiesto que la práctica de la inhumación era muy extendida en el Paleolítico Superior.
sin que pueda decirse que fuera exclusiva de los hombres nuevos, puesto que esta práctica ya era observada por el hombre de Neandertal, pero también hay que decir que sí se han encontrado más inhumaciones en este periodo que en el anterior. Quizás se deba a que se han conservado mejor debido a estructuras de piedra, el esqueleto se haya recubierto de bloques de piedra, o las piedras parecen proteger la cabeza, o un tipo de enfrocado o cajón recubre la cabeza o el cuerpo entero, o las estructuras son hechas con huesos de mamut, como en el este. En algunos casos parece que también se practicó la cremación, pero sin posibilidad de interpretarlos correctamente. Como en tiempos anteriores, los difuntos eran a menudo enterrados en las mismas grutas que los sirvieron de morada en vida, de modo que seguían permaneciendo en los lugares que les eran familiares, o 5, un caso en Cromagnon. En Przemysl, entonces Checoslovaquia y hoy República Checa, se encontró el primer ejemplo de tumba colectiva en la que 18 cuerpos, que fueron 8 adultos y 10 niños, habían sido inhumados sucesivamente en posición de cuclillas protegidos por una capa de piedras. Maringer opinaba, quizá de manera demasiado optimista, que para devolver a los cuerpos el calor que les había abandonado, acostumbraban a acostarlos sobre capas de ceniza todavía ardiente, algo sobre lo cual hoy hay demasiadas dudas. Aunque algunos ejemplos curiosos de este tipo no faltan, como el triple enterramiento descubierto en 1985 en el yacimiento al aire libre de Dolní Bestonis, Moravia, de hace 27,000 años, encima de cuyos cuerpos había encendido una hoguera que parece se dejó arder brevemente antes de llenar la sepultura. A menudo aparecen los esqueletos reposando sobre espesas capas de ocre encarnado. No se trataba de ninguna ofrenda, sino que esta materia debieron de asimilarla los hombres del Paleolítico a la sangre. Estaría destinada a proveer al cuerpo pálido con una apariencia externa de la sangre, sabia de la vida, aunque no faltan voces que discrepan de esta interpretación. Y finalmente el periodo del Mesolítico. Aquí en este periodo de tránsito entre el Paleolítico y el Neolítico es el agrupamiento de sepultura en necrópolis o cementerios al aire libre. Es posible, como señala Femey, que las sepulturas aisladas en cavernas fueron las de los cazadores muertos en el exterior del campamento, lo que explicaría el escaso número de niños inhumados en cavernas, mientras que las sepulturas reagrupadas serían las del conjunto de la población. La mayoría de las sepulturas del Mesolítico fundamentalmente en Europa Central son individuales, siendo las sepulturas colectivas aparentemente inexistentes en Europa. Aquí los cuerpos eran inhumados en posiciones variadas desde la extensión completa a la flexión forzada. Preferida está en los cementerios de Teviec, Jodic y Mugue. En Francia abundan las inhumaciones sobre el lado derecho. En Italia todos los cuerpos están en decúbito dorsal, salvo un caso, lo mismo que en Bedbeck, en Teviec con las manos sobre las caderas y en Jodic con las manos bajo el cuello, sobre el estómago o sobre el abdomen. Es posible que los cuerpos hayan sido, lo cual no significa, en opinión de FMI, que fuera por temor a los muertos, ya que bien podría tratarse de una técnica que permitiera inhumaciones en superficies pequeñas, sobre todo cuando se trata del propio hábitat. En Mahaya, todas las posibilidades están representadas en general durante el Mesolítico. Los niños son inhumados de igual manera que los adultos. Este periodo de transición dará paso a un nuevo mucho más rico y sugerente en cuanto al tratamiento de los muertos y en el que el investigador puede moverse con algo más de seguridad, y es en el Neolítico. En el periodo neolítico, aquí la revolución económica que se supuso la agricultura y por tanto el no depender solamente de la recolección y de la caza, conllevó también unos cambios culturales y religiosos que de alguna forma también influyeron en la forma de tratar a los muertos. De especial importancia es el carácter sacral que adquieren la fertilidad de la tierra y la fecundidad de la mujer.
Esta alcanzará un papel protagonista en este periodo al no poder cazar, especialmente en el largo tiempo de lactancia. La mujer realizará actividades fundamentales como mantener vivo el fuego, recolectar los frutos y semillas, de cuyo conocimiento y desarrollo será una experta, convirtiéndose de esta manera en una descubridora e impulsora de la agricultura, la alfarería y el hilado y tejido. Buenas tardes, compañeras. Yo les voy a hablar del capítulo 2, la muerte en las culturas del creciente fértil antiguo, que es la continuación de lo que comentó mi compañera. Y pues bueno, la muerte en las culturas de la antigua, a diferencia de la de datos, ofrece que el periodo, ofrecía que el prehistórico de la dificultad de su interpretación, la escritura, con la que interrumpe la historia hace más de 5.000 años, disponer de fuentes literarias escritas que facilitan el conocimiento y compromiso de lo más antiguo de las culturas que pensaban sobre la muerte y el más allá. En el caso de las primeras grandes civilizaciones de la región creciente fértil, particularmente en Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates y Egipto, esta vida depende de otro gran río, el Nilo, que son las importantes obras literarias. Bueno, el Nil es una importante obra literaria de la antigüedad, tiene como tema principal el que aquí ocupa, que es la muerte. Es el caso de los mitos, están de los sumerios, de los arcaicos llamados poema de Gilgamesh, y y bueno, el descenso de la Inaná a los infiernos, y de textos egipcios como los llamados textos de pirámides, textos de los sarcófagos y el libro de los muertos, respetando que las culturas surgen por primera vez con los sumerios y dio el comienzo por Mesopotamia. Bueno, los textos de sarcófago, libro de los muertos, bueno, Mesopotamia en todo, que irradió la cultura babilónica, así como levantó el sirio mesopotámico y el sirio palestino. Sí, por favor. Bueno, aquí tenemos una imagen de los ya conocidos de estos textos. No sabría qué decirles qué dice porque pues no sé la escritura. Y bueno, la muerte en Mesopotamia, a pesar de variar de periodos de dominación por los que pasó el territorio mesopotámico, los periodos Sumeria, Uruk, que es en los años 3000 a 2800 antes de Cristo, y Enet, Nacer, es del 2800 al 2600 antes de Cristo, el periodo Meslin, que ya ese abarca del 2600 antes de Cristo en adelante. Ya también tenemos la participación del imperio acaico, acá, el imperio sumerio. Este imperio duró 2050, 1950 antes de Cristo. Y el imperio asirio. La liturgia de la mitología mantiene una constante incisión, viéndola a lo largo de la expedición en Mesopotamia y en todo el gelo que irradió la cultura babilónica, así como levantó el sirio mesopotámico, el sirio palestino. Esto es sobre lo que hablaremos en otro capítulo. A continuación, mis compañeras, y pues ya, también algo importante de este capítulo, podemos descartar la búsqueda e infraestructura de la inmortalidad. El poema de Gilgamesh es además de las más grandes obras literarias de la antigüedad. Posiblemente se cree que es un texto mesopotámico y que puede ilustrarnos o hablarnos más sobre este tema, el concepto de la muerte.
eh, ya que venían estas tribus como son los sumerios, arcaicos, babilónicos, asirios, que vivían pues, en los lagos. Eh, pues, en la que sigue, por favor. Bueno, yo les hablaré del capítulo 3, que es la muerte en Grecia y Roma. Bueno, aquí la cosmovisión de la cultura griega fue un diferente de la mesopotámica y egipcia, aunque en algunos aspectos es indiscutible el influjo que ambas culturas dejaron en ella, pero también podría hablarse de la cultura grecorromana. Son tales las semejanzas en las concepciones de la muerte habidas en Grecia y Roma que aquí se estudiarán conjuntamente, haciendo marcado énfasis en la griega, lógicamente debido a la influencia que ejerció en la cultura latina. Comenzaremos con los enterramientos en la Grecia de la Edad de Bronce. La Edad de Bronce antiguo fue llamado el Ádico Antiguo, que se dio en el tercer milenio antes de Cristo, y aquí cohabitaban dos tipos de enterramiento muy alejados del nivel de las espléndidas tumbas reales del tercer milenio en el Oriente Próximo y Egipto. Fue la inhumación simple y el hábito de amontonar varios cuerpos en hendiduras en la roca viva. Una tumba o un pozo profundo en Corinto tenía 20 esqueletos. En algunos sitios costeros orientales se seguía el método de enterramiento propio de las islas Cíclades, que consistía en enterramientos simples en una caja o ataúd delimitado por piedra. Aquí estaba cubierto por una laja de piedra, tratándose quizá de cementerios familiares cerca de algunas viviendas campesinas. Parece que los vivos de las Cíclades no ofrendaban alimentos ni encendían fuegos ceremoniales en los funerales comunes, y las ofrendas eran del mismo tipo que las del continente. Los continentales también usaban este tipo de enterramientos múltiples o para tumbas familiares. Ahora les hablaré sobre la muerte y el culto a los héroes en Homero y Hesíodo. Aquí las creencias homéricas reflejan la vida de las pequeñas comunidades estrechamente ligadas entre sí de la Edad Oscura, época en la que la vida de la comunidad era más importante que la preocupación por la supervivencia del individuo. Para estas comunidades, la muerte no significaba el final de la vida de una persona, sino más bien un episodio de la historia colectiva y del ciclo de la vida. Bueno, en el pensamiento homérico, aquí el hombre parece ser un compuesto de tres elementos. El cuerpo, expresado en términos que designan distintos aspectos del mismo, como el contorno, articulaciones, músculos, etc. El timos, localizado en los pulmones y que significa esencialmente o conciencia, identificado con el aliento y asociado a la sangre. Y la psique, en el periodo homérico, siempre que se habla del acaecimiento de la muerte, se dice que el muerto, a quien se le designa por su nombre o su psique, vuela hacia la morada del Hades, Aides, lo invisible, y de la cual Perséfone desciende a las sombras subterráneas, el Erebo, o en términos más vagos, se hunde en las entrañas de la tierra. Bueno, ahora vamos a hablar del capítulo 4, la muerte, la religión Zaratustra. Aquí tenemos una imagen que explica, bueno, que destaca, ¿no? de esta historia. En esta historia los personajes principales pues, son los persas, los hindús, ya que tuvieron un origen indoeuropeo muy común, que tienen mucho tiempo y compartían al menos parte de la misma religión verídica. Son pueblos nómadas en su origen, eh, decidieron separarse cuando todavía no, pues no, tuvieron, no debieron, ¿no? Hubieran sido una gran potencia, pues el salto de la vida sedentaria, precisamente esta nueva condición que se debió producir entre 500 antes de Cristo, marcará fuertemente como ver a continuación. Esta nueva religión se surgió en la antigua Persia, que se lleva el nombre de su fundador. El primero de los grandes fundadores de la región histórica es Zarustra, muy poco
se sabe de él, ya que según la tradición vio 250 258 años antes de la llegada de Alejandro Magno a Persia. Este fue que Alejandro Magno llegó en 330 antes de Cristo, lo que sitúa en el siglo 7, digo el 6, perdón, 7-6 antes de Cristo. No debió tener mucha suerte al comienzo de su predicación, puesto que tuvo que huir, aunque la conversión y la protección del rey Vishatspa les facilitó las cosas. Posteriormente vivió una sociedad pastoral y solo en parte asentada, donde el valor del ganado era esencial y poseía pues algunos animales, no muchos, pero sí algo. Todo se refleja en el Avesta, obra que recoge su doctrina y que se elaboró en diferentes periodos. Lo que hoy se conserva en Avesta es una muy pequeña parte de lo que se vio ser de esta obra tan extensa. En esta obra, pues cabe destacar dos partes fundamentales y sobre las que se realizó este estudio. Son los gatás, etimológicamente son cantos, y la parte más antigua de Avesta que se atribuye al mismo, Zarustra, y bueno, hoy por hoy, pues la fuente principal y casi única para el conocimiento de su vida y su doctrina son 17 cantos que componen son comunidad de la colección más extensa de 72 yasnas, que forma yasna, que significa sacrificios. Era, y bueno, también el Vendidat Seb también se conoció como viudad, o es un código, o una ley ay, es una ley de demófago, que contiene principalmente presiones para mantener o restablecer la pureza ritual. Bueno, están formados por unos capítulos, algunos muy recitativos, pero se ven muy interesantes. Espero que puedan leer también y aprender un poco de este tema de la muerte, pues tratan de la manera muy detallada y cómo no se hace en otra región, de todo el ritual de la pureza e impureza que surge en torno al cadáver y su forma de enterrarlo. Y bueno, pues esto es por los gatas y por sigue con la verdad, la muerte, muestra a Zarustra y pues bueno, tenemos diferentes obras, la justicia y bueno, las varias razones es mencionar, explicar la transformación, la cual lleva consigo la inmortalidad, la recreación, pues el credo zorástrico y bueno, también las amenazas del que se ponen los seguidos de Massa, que estuvo antes de Cristo, porque por hacer él, hay que hacer el bien, realizar sacrificios. Y ya, a continuación, mi compañera se los dará más detallado. Bueno, y aquí en el capítulo 5 son las muertes en las grandes culturas de América precolombina. En la cultura maya, bueno, está vinculado en orígenes con los olmecas, ocupó la península de Yucatán y la actual Honduras británicas. La zona de jungla inmediata al sur y las tierras altas de Guatemala y del oeste de Honduras. Aquí la primera, tradicionalmente viejo imperio, pero que hoy se prefiere denominar como periodo clásico, abarca desde el siglo IV después de Cristo hasta el siglo X después de Cristo. Tuvo lugar en los altos de Guatemala, Honduras y la base del Yucatán. Aquí los terrenos cultivables o sublevaciones campesinas obligaron al menos a las clases dirigentes a un desplazamiento extensivo por la península del Yucatán. Bueno, aquí los mayas creían en la inmortalidad del alma y en la vida de ultratumba al desprenderse del cuerpo.
La vida futura se dividía según Landa en vida buena y mala, en una morada de descanso y en un lugar de tormento, pero una concepción moral dualista que condiciona la vida post-mortem no es propia de la cultura maya ni tampoco de la azteca e inca, y posiblemente sea interpoblación cristiana de los cronistas. Bueno, en la muerte en la cultura azteca, aquí se consideraba al pueblo elegido de Huitzilopochtli del Sol y por tanto encargado de proporcionarle alimento, aunque es cierto que otros pueblos, incluso mesoamericanos, realizaron sacrificios humanos. Aquí los sacrificios eran ofrecidos en momentos de crisis y desequilibrio de las fuerzas motoras del cosmos y relacionadas con el ciclo anual de la naturaleza. Aquí las víctimas se consideraban sagradas e incluso a veces representaban a la misma divinidad a las que iban a ser sacrificadas, quizá entre otras religiosas para evitar una posible contraviolencia. Los segundos eran trofeos de guerra de los guerreros que proporcionaban la fuerza del enemigo muerto y por tanto poder al comer a la víctima. Y la muerte en la cultura inca representó la organización sociopolítica más avanzada de la América precolombina e impuso su dominio gracias a habilidosos procedimientos de unificación, principalmente los siguientes: el establecimiento de un sistema de agrupación y organización del trabajo en la base a las creencias religiosas y a los principios de reciprocidad y redistribución de los bienes. Aquí le rendían culto al sol, cuyo hijo era el Inca. Bueno, aquí también usaban el ayú, que está formado por un número variable de familias conyugales que remitían su origen mítico a antepasados comunes. En lugar que consideraban sagrado, Huaca, una cueva, guardaban la momia del supuesto primer progenitor al que le rendían culto, así como las momias de sus descendientes. Siguiente, por fin. Muchas gracias. Bueno, aquí se los voy a tratar de resumir para ya no perder más tiempo. Resulta que el hinduismo bueno, gran parte de la cultura que tenemos sobre la religión o de la muerte se desarrolla en lo que es la India, y pues ellos tenían muy central la idea que se encontraba el karma y la reencarnación, y pues dependiendo de cómo vivía la persona iba a ser como su muerte. Y pues todas estas ideas, bueno, la muerte en esta cultura era una desdicha, pero esto pasaba en el periodo de los Vedas. Ya para lo que son las Brahmas, que son textos ritualistas que recogen la ciencia sagrada del sacrificio, dentro de esto se tenía que la muerte no era el límite de la vida, sino que estaba en medio de ella. Y pues aquí explican que pues para que eso sucediera, la persona tenía que nacer 3 veces y de esta forma se iba a volver inmortal. Y bueno, siguiente, por favor. Pero bueno, después pasamos a lo que es el tiempo de los Upanishads o discursos filosóficos previos y posteriores al 500 antes de Cristo. En ellos se desarrolla que la muerte, como ya les había dicho, la muerte, tanto los actos, en este caso el karma, pues iba a tomar un papel fundamental cuando las personas mueran, ya que pues si lograban el desapego y encontraban el valor del atma, o más bien el atma, iban a alcanzar la paz eterna. Y pues bueno, después seguimos lo que es el Bhagavad Gita, o un escrito en el cual nos cuenta que la persona es el ser único y absoluto. Y en caso de que la persona no lograra, pues
iba a tener que volver a reencarnar. Y ya cuando lograra centrarse en que solamente el ser absoluto es todo, iba a lograr una liberación y entonces iba a encontrar la paz. Y pues ellos tenían muy en cuenta de que la cremación es la parte fundamental de la muerte, ya que al cremarlo liberamos lo que es el alma. Y, y también se tenía muy en cuenta de que teníamos, bueno, los vivos tenían que tener el cuidado tanto de los difuntos como de los antepasados. Siguiente, por favor. Perfecto. Ahora la muerte en el budismo. Siguiente. Dentro de este, resulta que existen cuatro verdades. Aquí en teoría el budismo resume que todo lo que tenga que ver con la vida es mucha desdicha. O sea, todo, vienes a sufrir, vienes a todo eso. Entonces, en cuanto la persona muere, pues se encuentra como eh, em, la resolución a todo el sufrimiento. Y bueno, de hecho la actitud de Buda ante la muerte fue el hecho de que, pues, él decía que la vida era el sufrimiento, termina cuando mueres, por lo tanto, el cuerpo solamente era algo lleno de caos y ya que se desintegraba, pues solamente, pues realmente no quedaba. Entonces, él no creía que existiera hasta el alma, ya que todo es transitorio según la idea de Buda. Siguiente, por favor. Y bueno, finalmente les voy a hablar sobre el tibetano, que pues básicamente es como un libro en donde explica que pues cómo puede liberarse el alma de lo que es una persona que muere y todo el proceso que pasa. Y bueno, último y ya.